El complejo de Edipo es un término acuñado por Sigmund Freud en la teoría Las etapas psicosexuales del desarrollo. Freud propuso por primera vez el concepto del complejo de Edipo en su libro de 1899, La interpretación de los sueños. Este se basa principalmente en describir los sentimientos de deseo de un niño por su progenitor del sexo opuesto y los celos y la ira hacia el progenitor de su mismo sexo. Sigmund Freud tomó el término complejo de Edipo basándose en la tragedia griega de Sófocles. La historia de Edipo comienza con su padre Layo, el rey de Tebas, que junto con su esposa Yocasta, a pesar de intentarlo durante mucho tiempo, no conseguía tener un hijo. Desesperado, el monarca acudió al oráculo de Delfos, en donde se encontró con una profecía terrible, que decía que su hijo sería la causa de su muerte y sería él mismo quien se casaría con su madre. Layo, ante esto, desistió de la idea de tener hijos y decidió a su vez guardar la profecía en secreto. Hasta que una noche, bajo los efectos del alcohol, acabó por concebir a Edipo. Layo, para evitar la profecía, se lo entregó a un pastor para que lo abandonase en el monte Citerón, pero antes le pincharían los pies con una fíbula para que nadie quisiese adoptarlo. Esto daría origen a su nombre Edipo, que significa pies hinchados. Después de esta situación, un pastor encontró a Edipo y lo entregaron a Polibo, el rey de Corinto, los cuales decidieron adoptarlo. A los años posteriores, cuando Edipo ya era un joven, dudaba que sus padres fueran sus padres reales. Para salir de dudas, decidió consultar al oráculo de Delfos. Y fue ahí donde conoció la profecía de que él mataría a su padre y se casaría con su madre. Asustado por esto, Edipo intenta evitar la profecía y huye de Corinto. Este camino lo dirigió a Corinto, donde por el camino se encontró con Layo, su padre biológico, y al propio Layo, al tener un breve conflicto, padre biológico, sin llegar a saber que se trataba del rey. Edipo continuó con su camino y al llegar al monte Fisio se encontró con la Esfinge, una criatura que había sido enviada por los dioses para atormentar a la población de Tebas. Esta criatura a cada que se encontraba les planteaba un acertijo y si no lo lograban responder encontrarían la muerte. Esta, al encontrarse con Edipo, le preguntó: ¿cuál es la única criatura que al amanecer anda en 4 patas, al mediodía anda en 2 y al caer la tarde anda en 3? Edipo sabiamente le contestó que el ser humano, porque en su infancia gatea con sus manos y rodillas. Cuando es adulto camina en 2 y cuando es anciano, es decir, en el anochecer de su vida, utiliza un bastón que equivale a una tercera parte. La esfinge enloqueció y se arrojó desde lo alto del monte. Edipo fue recibido como un salvador en Tebas y como recompensa fue nombrado nuevo rey y se casó con Yocasta, viuda de Layo y su verdadera madre. Con ella tuvo 4 hijos. Al poco tiempo, una terrible peste invadió la ciudad. Para saber la causa de este castigo de los dioses, Edipo consultó una vez más al oráculo, quien le dijo que la plaga cesaría hasta que el asesino del anterior rey de Tebas, es decir, Layo, fuese encontrado. Finalmente, gracias a la ayuda de Tiresias, un adivino ciego, descubrió la amarga verdad y con ella el origen del problema.
Es decir, que Edipo no solo había matado a su padre, al rey, sino que se había casado con su propia madre. Cuando Yocasta se enteró, se quitó la vida abrumada por la vergüenza. Edipo, con uno de sus broches, se quitó los ojos y como castigo decidió exiliarse de Tebas. En la teoría psicoanalítica, el complejo de Edipo se refiere al deseo del niño de tener una relación sexual con el padre del sexo opuesto, pero sobre todo se refiere a la tensión erótica de un niño varón hacia su madre. Este deseo se mantiene en el inconsciente a través de la represión, pero Freud creía que este sentimiento todavía ejercía una fuerte influencia sobre el comportamiento del niño y jugaba un papel importante en el desarrollo infantil. También consideraba que existe la contraparte, que era la atracción de una niña por la figura paterna. ¿Cuándo comienza y cuándo se supera el complejo de Edipo? El complejo de Edipo surge a partir de la exclusión que siente un niño o una niña respecto a la relación de pareja de sus padres, o de una nueva relación que puede estar entablando uno de sus progenitores, e incluso frente al trabajo de sus padres o cuidadores. Por un lado nos explica Pascuala Donoso que es necesario saber que esto contribuye al desarrollo psicológico y que en esta etapa tiene funciones importantes porque es una oportunidad para que la persona aprenda a tolerar la exclusión y aporta su elección del objetivo de amor. También que aporta en la construcción de la personalidad y en la capacidad de vivir un amor de pareja maduro en la adultez. Por otro lado, Freud nos explica que el clímax del complejo de Edipo se manifiesta entre los 3 y 5 años aproximadamente y se resuelve cerca de los 6 o 7 años. En ese momento el niño vive el proceso en el que renuncia a ocupar el lugar de uno de sus padres y de ser objeto exclusivo del amor, de una relación diática de a dos, para abrirse a otros. Por otro lado, la psicóloga del Centro de Adolescencia de Clínica Alemana nos comenta que en la pubertad, con los cambios hormonales y la aparición de impulso sexual, el deseo se dirige hacia los amigos o amigas, fuera del núcleo familiar. Y finalmente, es importante decir que a veces el conflicto edípico mal resuelto se refleja en los cuadros neuróticos y dificultad para establecer relaciones de pareja en un futuro. Síntomas del complejo de Edipo. Estas son algunas señales edípicas a las que los padres deben poner atención para detectar el conflicto. El niño o la niña desea ser el centro de la vida de ambos padres y realiza intentos por atraer su atención, ya sea ser bueno, atractivo, inteligente o mal portado. 2. Niño y niña demuestran celos al ver a sus padres juntos e intentan separarlos. 3. El niño expresa deseos de casarse con la madre, a quien considera la más linda del mundo. 4. La niña manifiesta su ilusión de casarse con el padre y compite con su madre. 5. Hijo o hija no respeta la intimidad de sus padres e intenta entrar a la recámara con cualquier pretexto. ¿Cómo resuelve el niño el complejo de Edipo? Freud sugirió que mientras en un primer momento el ello quiere eliminar al padre, el yo mucho más realista sabe que el padre es mucho más fuerte. El ello es la fuente primaria de energía que busca satisfacer de inmediato todos los impulsos inconscientes. El yo es la parte de la personalidad que emerge tras mediar entre los impulsos del ello y las exigencias de la realidad. En cada etapa de la teoría del desarrollo psicosexual de Freud, los niños se enfrentan a un conflicto de desarrollo que debe ser resuelto con el fin de formar una personalidad adulta saludable. Si un niño no supera esta etapa y se convierte en un adulto, es probable que tenga problemas para llevar una vida plena y satisfactoria. Seguramente tendrá dificultad para madurar psicológicamente y desarrollar su propia personalidad.
Además, le costará ser autosuficiente y alcanzar sus metas vitales.